El último susurro del huracán, el desastre de la tormenta tropical. Melissa, la fuerza imparable de la naturaleza, el eco de la tragedia que sigue resonando en los corazones de aquellos que sobrevivieron. La historia del último desastre natural de tormenta tropical. El viento rugía como una bestia desatada. La lluvia caía como cuchillos sobre la piel. El cielo era una masa gris que devoraba la esperanza. En cuestión de horas, vidas fueron truncadas, hogares reducidos a escombros, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Este es el relato de la tormenta tropical Melissa Thurser, el último gran desastre natural que estremeció la región del Caribe y el sureste de América Central, dejando una huella imborrable. Cuando las tormentas tropicanas desatan su furia, no importa cuán preparado esté el ser humano, ningún sistema de alerta es suficiente cuando la naturaleza decide ser imparable. El 9 de agosto de 2024, la tormenta tropical Melissa emergió del Océano Atlántico con una fuerza destructiva que sorprendió a expertos y autoridades. En su paso por el Caribe, la tormenta no solo destruyó ciudades y arrasó poblados, sino que mostró la vulnerabilidad de toda una región ante la fuerza de la naturaleza. Melissa fue clasificada como tormenta tropical con vientos de hasta 95 km por hora, pero esa cifra es solo un indicativo de la magnitud del desastre. Con más de 1.500 milímetros de lluvia en algunas áreas, la tormenta desbordó ríos, inundó calles y generó deslizamientos de tierra que sepultaron viviendas enteras. Las infraestructuras no fueron diseñadas para resistir una fuerza de esa naturaleza. En solo 72 horas, más de 300.000 personas fueron desplazadas y más de 300 víctimas fatales se contaron en su paso. El precio humano de este desastre fue, por supuesto, solo el comienzo de una larga cadena de secuelas. ¿Qué tan grande fue la magnitud de este desastre? Para comprenderlo, debemos hacer una comparación con otros eventos devastadores, tanto en la misma región como a nivel global. Recordemos el huracán Mitch de 1998. Mitch tocó tierra con vientos de hasta 125 km por hora, pero su impacto fue mucho mayor, pues dejó más de 11.000 muertos y 3 millones de personas afectadas en Honduras y Nicaragua. El huracán Ike, en 2008, también en el Caribe, fue otro monstruo, arrasando a su paso y dejando una estela de destrucción en Cuba, Haití y los Estados Unidos. En términos de magnitud, estos dos eventos globales se nos presentan como una referencia importante, pero aún hay algo que pone a Melissa en una categoría propia: su velocidad de desarrollo. En menos de 12 horas, el meteoro alcanzó su punto máximo de intensidad. Las ráfagas de viento llegaron a su máxima expresión mientras la tormenta se deslizaba con inusitada rapidez sobre los mares. Comparado con Mitch, que tardó días en alcanzar su máximo desarrollo, y con Ike, que se formó y creció más lentamente, Melissa sorprendió a los expertos por su agresividad en un tiempo récord. La evolución de Melissa fue vertiginosa. El 6 de agosto, el sistema meteorológico dio el primer aviso. Una perturbación en el Océano Atlántico estaba desarrollando características que podrían darle forma a un ciclón tropical. 4 días después, con la tormenta ya sobre las islas de Barbados y Martinica, los vientos alcanzaban los 95 km por hora. En ese momento, se declaró la tormenta tropical y en las horas siguientes, Melissa comenzó a ganar fuerza. La rapidez con que se intensificó y su carácter impredecible hicieron que las evacuaciones fueran apresuradas y desorganizadas. Mientras los vientos se convertían en una muralla impenetrable, la lluvia se desplomaba sobre ciudades sin piedad. Pero, ¿cómo reaccionó la población? La historia de un niño de tan solo 8 años, que fue arrastrado por las aguas en su ciudad natal de Santo Domingo, refleja la brutalidad de la tormenta. Mientras sus padres luchaban por encontrar refugio,
Él desapareció entre las aguas negras del desbordamiento del río Ozama. Su cuerpo fue encontrado días después. En el caso de miles de personas como él, Melissa dejó un vacío imposible de llenar. Fueron más de 300 niños en la región que perdieron la vida debido a las inundaciones, deslizamientos y el colapso de estructuras. Pero más allá de las cifras de víctimas, lo que resalta es el colapso de la infraestructura. En Puerto Rico, por ejemplo, más de 120.000 viviendas fueron dañadas o destruidas. La pérdida económica fue incalculable. Más de 1.500 millones de dólares solo en infraestructura. Lo que más impactó, sin embargo, fue el impacto de los servicios básicos: el agua potable, la electricidad y la comunicación. Todo se detuvo en su recorrido. En Haití, un país ya golpeado por una grave crisis humanitaria, la tormenta Melissa resultó ser otro golpe directo. Las calles se convirtieron en ríos, las casas en ruinas y la desesperación se propagó como una sombra. Y mientras el mundo observaba, otro tipo de tragedia se cernía sobre las zonas afectadas: el largo proceso de recuperación. Las tormentas tropicales, como la que vivió la región con Melissa, no solo destruyen hogares, sino que alteran profundamente el tejido social. La pérdida de trabajos, la interrupción de la educación, el hambre, desplazamiento, las secuelas son invisibles, pero están ahí, marcando a una generación entera. Al comparar este evento con los grandes huracanes de la historia reciente, podemos notar que, a pesar de la magnitud de Melissa, su secuela social y económica puede ser incluso más duradera que la destrucción inmediata de infraestructura. La reconstrucción de las vidas humanas es un proceso largo, incierto, con demasiadas preguntas sin respuestas. Los esfuerzos de reconstrucción en los meses posteriores fueron heroicos. En la República Dominicana, la Cruz Roja movilizó miles de voluntarios para proporcionar ayuda de emergencia. Las Fuerzas Armadas de varios países enviaron ayuda humanitaria para abastecer a las víctimas. Sin embargo, la tarea de reconstruir no solo fue física, también fue emocional. Los psicólogos, sociólogos y expertos en trauma comunitario se sumaron al esfuerzo de devolver la esperanza a quienes la habían perdido. Sin embargo, ¿cómo se mide la magnitud de una pérdida humana de este tipo? ¿Cómo se reconstruye una vida rota por el desastre natural? A pesar de todo, la resistencia humana fue ejemplar. Los pueblos, las ciudades, las familias enteras se unieron en un esfuerzo por sanar. En algunas regiones, las cosechas se reanudaron, los mercados volvieron a abrir y las comunidades comenzaron a restablecer un sentido de normalidad. Pero la cicatriz de Melissa no será fácil de borrar. En las calles de las ciudades más afectadas, las casas no reconstruidas y los parques inundados sirven como un recordatorio constante del paso de la tormenta. Sin embargo, el proceso de reconstrucción, aunque largo y difícil, dejó algo claro. La fuerza de la naturaleza es innegable, pero la resiliencia humana lo es aún más. Hoy, al recordar la tormenta Melissa, nos enfrentamos a una reflexión profunda sobre nuestra vulnerabilidad y nuestra capacidad de adaptación. La tormenta no solo destruyó, también nos enseñó sobre los límites de nuestro control sobre la naturaleza. Pero también nos mostró algo más importante: la capacidad de las personas para resistir, para reconstruir, para renacer de las cenizas. La tormenta pasará, pero la memoria de quienes lucharon por su vida y por sus seres queridos permanecerá para siempre en la historia. Por último, debemos hacer un llamado a la acción: que esta tragedia no sea solo una historia más, sino un recordatorio para todos de la importancia de la prevención, la preparación y la solidaridad. El cambio climático ya no es una amenaza lejana. Los desastres naturales, como la tormenta Melissa,
nos demuestran que el futuro ya está aquí y solo mediante un esfuerzo colectivo podemos mitigar su impacto. Gracias por haber acompañado este viaje por la memoria de Melissa. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal para que juntos sigamos explorando las historias de quienes sobrevivieron y de quienes ya no están. La fuerza de la naturaleza será siempre indomable, pero nuestra voluntad de sobrevivir, de aprender y de enseñar es aún más fuerte.